Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 4041 y 4097, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por las ISAPRES Vida 3 y Cruz Blanca Sociedades Anónimas respecto de las partes que indican de los artículos 21, inciso primero, 31, inciso primero y 33, numeral primero, letra G de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Gracias, señor presidente. Ambas causas fueron admitidas a tramitación y declaradas admisibles por la primera sala e inciden en sendos juicios ejecutivos sobre juicios sobre reclamación tributaria interpuestos por ambas ISAPRES en contra de la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos y sustanciados ante el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la región metropolitana, encontrándose actualmente suspendidos en su sustanciación conforme a lo ordenado por esta magistratura. En los dos expedientes se hizo parte oportunamente el Servicio de Impuestos Internos, formulando observaciones sobre el fondo e instando por el rechazo de los requerimientos en todas sus partes, y no fueron evacuados presentaciones por parte de los órganos constitucionales. En términos globales, se puede consignar que los requerimientos tienen su antecedente en la aplicación de los preceptos legales que se impugnan, efectuada por parte del Servicio de Impuestos Internos para regular el tratamiento tributario de los montos desembolsados por las ISAPRES por concepto de pago de costas personales con motivo de los recursos de protección que se interponen en su contra y que han sido acogidos por el tema de las adecuaciones y alzas anuales de los precios de los planes de salud de los afiliados, siendo la aplicación de estas normas, según indican las requirentes, decisivas en la resolución del asunto, en cuanto de no declararse su inaplicabilidad, conllevará a que el Tribunal Tributario, que conoce de las gestiones, aplicando las partes impugnadas de los artículos 31 y 33, rechace la calidad de gasto necesario para producir la renta del pago de estas costas personales, desestimando por ende las reclamaciones tributarias y declarándolos como gastos rechazados, determinando en consecuencia que las ISAPRES, de acuerdo al artículo 21, deben pagar un impuesto único por dicho concepto que asciende al 35% de las costas pagadas en estos casos. En el caso de ISAPRE Vida 3, el reclamo tributario se dirige contra 4 liquidaciones del año 2016, por las cuales la Dirección de Grandes Contribuyentes objetó el tratamiento que dio el ISAPRE a las costas personales pagadas en los años tributarios 2013 a 2015, denegando la calidad de gasto necesario para producir la renta, considerándolos como gasto rechazado y girando un impuesto a pagar por alrededor de 1.010 millones de pesos. En el caso del ISAPRE Cruz Blanca, el reclamo tributario se dirige contra 7 liquidaciones, también del año 2016, en que el servicio, aplicando el mismo criterio, rechazó la parte de las costas personales en cuanto a las declaraciones de los años 2013 y 2015, girando un impuesto a pagar por alrededor de 1.680 millones de pesos. En cuanto al conflicto constitucional, sin perjuicio de las particularidades de cada caso que podrán exponer los abogados, puede señalarse en términos generales que estiman ambas ISAPRES que la aplicación de estos artículos de la Ley de Impuesto a la Renta genera a su respecto efectos contrarios al artículo 19, numerales 2, 3, 20 y 26, a los artículos 63, número 14 y 65, inciso cuarto, número 1, y el artículo 76 de la Constitución Política de la República. Indican que el Servicio de Impuestos Internos sustenta su interpretación en que las costas personales tendrían una naturaleza indemnizatoria para resarcir los gastos en que ha incurrido la parte vencedora en juicio, y que las ISAPRES carecerían de motivo plausible para litigar en los recursos de protección, que las Cortes han rechazado constantemente por estimar que existe un actuar arbitrario por parte de la industria, lo que implicaría presumir por el servicio un actuar de mala fe de su parte que determina que no son gastos necesarios porque no están destinados a generar ingresos ni se relacionan con el giro de las empresas. Este argumento, indican, no es procedente de ser utilizado por un órgano administrativo para rechazar la calidad de gastos de esta carga pecuniaria. Las ISAPRES afirman además que se infringe el principio de legalidad tributaria y la proscripción de los tributos manifiestamente desproporcionados o injustos, porque las costas personales constituyen en los casos concretos un tributo, que como tal carece de la densidad normativa que debe contenerse en la ley que lo establece, al quedar el hecho grabado, en definitiva, fijado por el servicio en cuanto a que él decide si un gasto es o no necesario. En la especie se deja al arbitrio del Servicio de Impuestos Internos la fijación de la calidad de gasto necesario o no de las costas personales, siendo que los tributos o sus exenciones no pueden sino ser fijados por ley. Además,
Se rechaza un gasto que es necesario para producir la renta, por lo que se debiera deducir de la renta bruta para determinar aquella líquida imponible, porque las costas personales por recursos de protecciones acogidos en contra de las ISAPRES constituyen un desembolso sistemático e inevitable en que aquellas incurren con motivo del desarrollo de su giro, siendo forzoso su pago para poder litigar. El carácter ordinario y obligatorio de este gasto es lo que determina la calidad de necesario y su consecuente rebaja de la tasa imponible. No obstante lo cual, en el caso de las ISAPRES igual se les cobra impuestos por este concepto, generándose un impuesto millonario que no se funda en motivos razonables ni objetivos y constituyendo por ende un tributo desproporcionado e injusto. Por otra parte, estiman las actoras que se vulnera el derecho al debido proceso, ya que por la aplicación de estos preceptos se condiciona arbitrariamente su derecho a la tutela judicial efectiva al imponérseles un costo adicional para poder ejercer el derecho a defensa en juicio, generándole trabas económicas para obtener el acceso a la jurisdicción. Añaden que la masificación de los recursos de protección deducidos en su contra no se debe a un actuar voluntario de ellas, sino a deficiencias del marco regulatorio legal que han llevado a esta situación, sin que por este motivo pueda impedírseles el ejercicio de su actividad económica mediante estas cortapisas procesales y excesivos gravámenes económicos que se le permiten para poder litigar. Añaden que en oportunidades se han rechazado los recursos de protección en su contra, por lo que no puede impedírseles el derecho a actuar en juicio bajo un supuesto de que automáticamente las acciones de protección serán acogidas y se les condenará siempre en costas. Además, dan por conculcado el principio de igualdad ante la ley y de igualdad ante los tributos, al dárseles un tratamiento explícitamente arbitrario, en cuanto a la industria de las ISAPRES se les deniega, por el servicio, la posibilidad de rebajar las costas personales como gasto necesario, sobre la base de presumir una mala fe en términos tales de configurar una sanción, en circunstancias que no se confiere dicho tratamiento a los demás contribuyentes. El hecho de que los tribunales de justicia acojan los recursos de protección por alzas unilaterales en los planes de salud y que declaren que se condena en costas porque no habría motivo plausible para litigar, no puede conllevar que el servicio presuma la mala fe de las ISAPRES y proceda a cobrar el impuesto denegando la calidad de gasto necesario, como si fuese a cambiar el criterio, el servicio, de estimarse que sí hubiera motivo plausible para litigar. Ello, junto con vulnerar la igualdad, importa que un órgano de la Administración se está inmiscuyendo en la función jurisdiccional, revisando los fundamentos y contenido de la misma para adoptar la decisión respecto del impuesto. Evacuando los traslados del Servicio de Impuestos Internos por presentaciones de 4 y 15 de enero de 2018, como se adelantó, solicita el rechazo de ambos requerimientos, afirmando que no se vislumbra infracción alguna a la Carta Fundamental como se ha denunciado. Señala que no se infringe el principio de legalidad tributaria, dado que todos los elementos del tributo se encuentran claramente definidos por el legislador en la preceptiva impugnada, que consigna claramente el sujeto, el hecho gravado y la tasa. Ello no obsta que quede entregado el servicio, a través del procedimiento establecido en la misma ley, la determinación de si concurren o no los requisitos para la rebaja de un gasto como necesario para producir la renta. Los requirentes en realidad cuestionan el criterio que ha empleado el servicio, en cuanto ha estimado que las costas no son gastos necesarios ni propios del desarrollo del giro, sin que el asunto diga relación en definitiva con el principio de legalidad del tributo. Tampoco se configura un tributo desproporcionado ni injusto, desde luego porque no es efectivo que los gastos por concepto de costas en los recursos de protección sean ineludibles y obligatorios para las ISAPRES, ya que aquellas voluntariamente dan lugar a dichos recursos jurisdiccionales, frente a un comportamiento reiterado de alzar los precios de los planes de salud, aun cuando ese actuar ha sido estimado sistemáticamente por las Cortes de Apelaciones como ilegal y arbitrario. Por otro lado, no se infringe la tutela judicial efectiva ni el derecho al debido proceso. Desde luego, porque las ISAPRES gozan del derecho a defensa en juicio en lo relativo a los recursos de protección que se ventilan en su contra, por lo que no se aprecia cómo existiría una traba a su derecho a litigar con motivo de la condena en costas. Luego, el asunto tributario discutido en las gestiones pendientes queda fuera de dicha sede, ya que el cobro del tributo tiene lugar cuando el proceso se encuentra fenecido. Y sin perjuicio de ello, en cuanto al rechazo del gasto necesario, las ISAPRES pueden reclamar tanto en la sede administrativa ante el mismo servicio como jurisdiccional ante el Tribunal Tributario, como precisamente lo han hecho en ambas gestiones sublite.
Y tampoco se vulnera el principio de igualdad ante la ley ni la igualdad ante los tributos, desde que se otorga el mismo tratamiento tributario a quienes se encuentran en la misma situación, sin que exista una diferencia con respecto al tipo de contribuyente, debiendo todos acreditar la concurrencia de los requisitos legales para que proceda la rebaja. Además, el sistema tributario dispuesto por los preceptos impugnados no determina la creación de un nuevo impuesto o de una carga tributaria improcedente, sino que son normas relativas a procedimientos para determinar la base imponible sobre la cual pagarán el tributo. Por otro lado, no se visualiza cómo el Servicio de Impuestos Internos estaría inmiscuyéndose o invadiendo facultades de los tribunales con motivo del rechazo de las costas personales como gasto necesario. Desde luego, porque la actividad jurisdiccional se relaciona con el cuestionamiento de la adecuación de los planes de salud, asunto separado procesalmente de la condena en costas, que es posterior y una vez adoptada la decisión sobre el fondo. En ello, en todo caso, en nada incide la normativa impugnada de inaplicabilidad. Amén de estas argumentaciones de fondo, el Servicio de Impuestos Internos insta también por el rechazo de ambos requerimientos, aduciendo que ellos plantean un asunto que escapa al ámbito de esta sede de acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Ello toda vez de que se trata de una discusión de mera legalidad, de resorte del juez del fondo, relacionada con la interpretación que el servicio da a las normas legales impugnadas. Se agrega que los requirentes no impugnan en realidad estos preceptos, sino el acto administrativo de la autoridad tributaria que ha denegado la rebaja de los desembolsos en dinero con motivo del pago de las costas por no estimarlas como gasto necesario, pretendiéndose en definitiva, por esta vía de inaplicabilidad, dejar sin efecto las liquidaciones que ha practicado el servicio, todo lo cual es improcedente. Habiéndose traído los autos en relación y agregadas las causas para su vista en esta sesión de pleno conjunta, se han anunciado en forma para alegar los abogados de las tres partes involucradas. Es todo, señor presidente. Muy bien. ¿Los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación? No siendo así, tiene la palabra entonces por la parte requirente en la causa rol 4041, ISAPRE Vida 3, don Florencio Bernales Romero, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Alego en representación de ISAPRE Vida 3, solicitando se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de ciertos preceptos contenidos en la Ley de la Renta, los cuales voy a individualizar en el curso del alegato. Como algunos antecedentes de hechos, señor presidente. Los hechos que motivan el presente requerimiento se remontan a la citación número 76, donde el Servicio de Impuestos Internos objeta a mi representada el tratamiento tributario que le dio a las costas judiciales pagadas por Vida 3 durante los años tributarios 2013, 2014 y 2015, con motivo de las sentencias que recayeron en distintos recursos de protección interpuestos por los afiliados de Vida 3 con motivo de la adecuación de los planes de salud. El Servicio de Impuestos Internos, en síntesis, sostiene que la ISAPRE no puede rebajar como gasto necesario para producir su renta las costas generadas en dichos recursos de protección y, por lo tanto, estas constituyen un gasto rechazado que le obliga a recalcular su base imponible. El Servicio de Impuestos Internos emitió las correspondientes liquidaciones, las que obligan a mi representada en teoría a pagar la cantidad de más de 1.000 millones de pesos por este concepto que al día de hoy, considerando los reajustes, los intereses y las multas, prácticamente duplican esta cantidad. La ISAPRE dedujo la correspondiente reposición administrativa, la que fue rechazada, y a continuación se presentó el reclamo tributario correspondiente ante el cuarto Tribunal Tributario Aduanero de Santiago, que constituye la gestión pendiente que subyace a este requerimiento. Algunas precisiones del contexto en que se generan la condena en costa y en que se promueve esta condena en costa, que son determinantes para entender la gestión pendiente y la situación particular en que nos encontramos. El entorno y el origen de esta condena en costas es totalmente relevante para entender por qué sostenemos que se debe corregir la situación particular en que nos encontramos. Los contratos de salud son contratos de duración indefinida. En otras palabras, la ISAPRE no le puede poner término unilateralmente y, por otro lado, el afiliado sí puede desahuciarlo. Como contrapeso a esta facultad del afiliado, y tratándose de un contrato de duración indefinida, y dado que las relaciones contractuales de duración indefinida experimentan cambios a partir de principios básicos de la situación económica que experimentan los contratos y la realidad material,
donde además los planes de salud y siendo la salud una industria que consistentemente genera más gastos porque cada vez se van haciendo nuevos descubrimientos también que implican la necesidad de incurrir en más gastos, se permite a la ISAPRE por el legislador revisar una vez al año estos planes de salud. Y la ISAPRE puede revisar estos planes de salud con ciertos límites. Al revisar estos planes de salud, el legislador le prohíbe discriminar entre los distintos afiliados que se encuentran en la misma categoría en el mismo plan. De manera tal que si la ISAPRE decide revisar el plan de salud para una cierta categoría, debe revisarlo en iguales términos para todos aquellos afiliados que se encuentren en ese mismo nivel, en ese mismo plan. De manera tal que no puede seleccionar en base a factores individuales de cada uno, debiendo alzarlo o corregirlo de la misma manera para todos los afiliados. El marco regulatorio le prohíbe a la ISAPRE discriminar. Es una cuestión consabida también que este es un marco regulatorio confuso que este propio Tribunal Constitucional y la excelentísima Corte Suprema ha instado al Ejecutivo, que es el que tiene la iniciativa en esta materia, a corregir esta materia, a legislar en la materia, y no ha ocurrido. El legislador, el Ejecutivo ha sido negligente en la materia y no ha actuado, y creo que por las razones que voy a exponer más adelante. Es un hecho cierto entonces que los afiliados recurrirán, muchos de ellos, de protección para corregir la situación derivada de que la ISAPRE no puede discriminar a partir del marco regulatorio que la obliga. Esta decisión de los afiliados de recurrir está también incentivada por grupos de oficinas de abogados que han hecho de esto un negocio, y además de algunos de los que están en esta sala, le habrá ocurrido que normalmente recibe una carta de estas oficinas de abogados invitándola a interponer un recurso de protección, incluso a solo pretexto de que el abogado se podrá quedar con las costas que se generan a este recurso de protección. Servicios legales gratuitos, donde el abogado prácticamente desvirtúa el ejercicio legítimo de la profesión de abogado, puesto que ni siquiera le conoce la cara a su cliente, nunca ve a su cliente. Y en algunos casos hemos sabido que estos abogados le ofrecen además compartir las costas con el cliente, de manera tal que se produce una suerte de sociedad donde uno aporta la condición de afiliado y otro aporta la profesión de abogado, con miras a repartirse el beneficio que se obtiene, que son las costas judiciales. Se interponen diariamente cientos de recursos de protección. Probablemente este excelentísimo tribunal sabe que la Corte de Apelaciones de Santiago tiene una unidad destinada a tramitar estos recursos de protección. Y cuando uno entra en la página web del Poder Judicial a consultar un recurso de protección, hay uno que se llama protección en el ítem computacional en la pestaña, que son los verdaderos recursos de protección, y otro que se llama protección ISAPRE. La Corte de Apelaciones incluso ha desarrollado todo un sistema para pagar estas costas a través, incluso electrónicamente, antes que existiera la tramitación electrónica que se ha incorporado a nuestra legislación. Entonces, nos encontramos que a partir del marco regulatorio deficiente, la tramitación del recurso de protección ha pasado a ser una etapa necesaria e inevitable por la cual es necesario transitar para la ISAPRE para poder concretar la adecuación de planes, porque así se lo ha impuesto el marco regulatorio vigente. Se trata además de un escenario donde existen estímulos económicos para que esto ocurra, un negocio asegurado y garantizado por ley, donde estas oficinas de abogados promueven la incitación al litigio de manera tal que el marco regulatorio garantiza un negocio aquí con resultados a todo evento, por lo cual es predecible que esto se vaya incrementando. Hay una secuencia: alza del plan, carta del abogado, recurso de protección, condena en costa, pago de las costas, y ahora vamos a ver que se incorpora una nueva etapa donde el Estado, a través de su brazo recaudador, pretende también incorporarse en la fila de los que obtienen beneficio a partir de esta tramitación, obteniendo lo que es el cobro del gasto rechazado a partir de las costas que son materia de la situación subyacente. Debo recalcar que no se trata de costas de mis abogados, donde yo podría tener una intervención en fijar el monto de las costas. Estas costas son costas de los afiliados en favor de los abogados que interponen los recursos, costas que se encuentran incluso previamente tarificadas por las cortes en distintos valores. La Corte de Arica tendrá un valor, la Corte de Santiago otro y la de Concepción otro, pero en cada corte se encuentran previamente tarificados, por lo tanto su entidad ni siquiera dice relación con la capacidad procesal del abogado o con el comportamiento procesal de la ISAPRE. Se allane o no, conteste o no, informe o no, la condena en costa será siempre la misma. En cuanto al alcance del requerimiento, no estamos discutiendo aquí el marco regulatorio de las ISAPRE, no estamos discutiendo aquí si son buenos o malos los mecanismos de adecuación de los planes de salud.
No estamos pidiendo a este excelentísimo tribunal que se pronuncie tampoco sobre la ley tributaria, ni que interprete si las costas son un gasto necesario para producir la renta o si corresponde que sea un gasto rechazado o no. Lo que estamos pidiendo es que exista un pronunciamiento sobre si la aplicación de las disposiciones cuestionadas en el caso subyacente implica efectos constitucionales que afectan las disposiciones constitucionales o las garantías constitucionales de mi representada, a las que me voy a referir más adelante. Tampoco estamos pidiendo una inconstitucionalidad con efectos generales, como pareciera entender la respuesta del Servicio de Impuestos Internos. Brevemente, en honor al tiempo que va transcurriendo también, voy a señalar que las disposiciones cuestionadas son el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, en lo que se refiere a gastos necesarios para producirla, el artículo 21, numeral primero del inciso primero, y el artículo 33 en el numeral primero, inciso primero, letra G. En síntesis, estas normas establecen que en Chile se paga impuesto sobre la renta, y la renta, en definitiva, viene a ser el margen, la utilidad, el beneficio que he obtenido en una determinada actividad. A esta actividad corresponde rebajarle todos los gastos que yo haya incurrido para producirla, porque no podría tributar sobre mis gastos. Y esto es lo que sostenemos que se produce con respecto de las costas a raíz de la situación del marco regulatorio deficiente en que nos encontramos. El concepto de gasto rechazado implica que el Servicio de Impuestos Internos entiende que el gasto en costas o un gasto en abstracto también podría no ser necesario para producir la renta, por lo tanto me podría obligar a adicionarlo nuevamente a la base imponible y aplicar sobre eso un impuesto castigo en caso que se entienda que el gasto no es necesario para producir la renta, como es lo que sostiene el servicio en este caso. En virtud de estas tres disposiciones, el Servicio de Impuestos Internos declara como gasto rechazado las costas deducidas con motivo de los recursos de protección. En cuanto a la consecuencia que tendría acoger el presente requerimiento, la única consecuencia que tendría acoger el presente requerimiento es para este caso en particular, para las liquidaciones en particular con motivo de los gastos rechazados de los años comprendidos en las liquidaciones que son objeto de la gestión subyacente. Si se acogiera el presente requerimiento, las costas procesales subyacentes, motivo de la liquidación, podrían ser deducidas como gasto necesario para producir la renta únicamente en los años tributarios que están siendo cuestionados. No se abre aquí una estampida de gastos, de todo tipo de gastos o de todo tipo de deducciones que pudiera ser como una avalancha que pudiera producirse. Es solo con respecto a las costas que son materia de la gestión subyacente en los años tributarios vinculados a la gestión que es ante el cuarto juzgado tributario. Asimismo, los montos que comprenden estas costas no serán objetos del recargo del 35% al no aplicarse el concepto de gasto necesario comprendido en el artículo 21 o al considerarse como gasto necesario. De manera tal que los efectos de acogerse a este requerimiento son únicamente restringidos al caso concreto. ¿Cuáles son las disposiciones constitucionales invocadas? Artículo 19, número 20, artículo 19, número 3 y artículo 76, que los voy a ver en detalle a continuación. El artículo 19, número 20, que consagra el principio de legalidad en materia tributaria y que prohíbe o impide los tributos manifiestamente desproporcionados y manifiestamente injustos. Hago énfasis en desproporcionado por una parte y en injusto también. El principio de reserva legal no seré yo quien se lo explique a este excelentísimo tribunal, pero en síntesis señala que los elementos fundamentales del tributo, los elementos esenciales del tributo deben estar definidos en la ley. En particular en materia tributaria, los elementos esenciales del tributo deben estar definidos en la ley y además las disposiciones legales en materia tributaria son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Así lo establecido también, este principio ha sido consagrado en distintas sentencias de este excelentísimo tribunal, donde se ha señalado, por ejemplo, que repugnan las cláusulas abiertas o globales o cuando la legislación se remite en blanco o genéricamente a la potestad reglamentaria. Es necesario que el contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de las obligaciones fiscales y no dejar margen a la arbitrariedad. En el caso concreto, la expresión necesarios para producirla no resuelve la incógnita que existe sobre cuándo las costas son gasto rechazado o cuándo no.
La legislación no contempla ninguna expresión, no existe nada que clarifique este punto. El Servicio de Impuestos Internos se vale únicamente de la expresión necesaria para producirlo. Y sin embargo, esta expresión no contiene el suficiente alcance para determinar la obligación fiscal, es una cláusula abierta o global, se remite genéricamente y en blanco a la potestad del Servicio de Impuestos Internos y no regula de ninguna manera los elementos esenciales de la obligación tributaria. Podría extenderme un poco más en esto, pero veo que avanza el tiempo y la verdad que este es un tema que este excelentísimo tribunal ha abordado reiteradamente. El Servicio de Impuestos Internos no puede llenar de contenido la norma de manera en blanco como pretende sostenerlo, necesario para producirlo, o una generalización en el tema. Se trata de la materia tributaria de una reserva legal intensa que debe ser determinada caso a caso y en este caso, necesariamente, la interpretación que se da es exageradamente lata y basada en una disposición enteramente en blanco. Si habláramos de una ley penal, podríamos decir que estamos en presencia de una ley penal en blanco. En lo que se refiere a justicia y proporcionalidad, son distintos los criterios que este excelentísimo tribunal ha aplicado para conocer lo que se entiende por justicia y proporcionalidad. En un caso anterior, en la sentencia 2881 del año 2015, relativo al gravamen que sufría una persona derivada del supuesto no uso de derechos de aprovechamiento de agua que la obligaba a pagar patentes en materia de derechos de aprovechamiento de agua. El sentido de patente, equivalente al sentido de impuesto, el sentido de patente, los criterios aplicables también en términos tributarios. Señaló este tribunal que debía existir un comportamiento alternativo por parte del contribuyente, que los criterios sobre los que se construye el pago del tributo sean claros y establecidos en la ley, que el precepto reprochado contenga categorías o razones vinculables al desarrollo de finalidades constitucionalmente legítimos, que la conducta impacte eventualmente a terceros, que el contribuyente tenga la posibilidad de descontar los impuestos, que la obligación de pagar se pueda deber o no a una circunstancia ajena al control del contribuyente y que quien puede determinar la obligación de pagar o generar el impuesto sea también quien se beneficia del pago del tributo. Voy a abordar algunos de estos puntos a continuación. ¿Existe o no posibilidad de un comportamiento alternativo por parte del contribuyente? En este caso, evidentemente, no tiene ninguna posibilidad de comportamiento alternativo. En primer lugar, si la ISAPRES desea revisar los planes de algún afiliado, debe necesariamente hacerlo para todos sus afiliados que se encuentren en la misma categoría. Pero esto no es todo. La ISAPRE, en el marco del recurso de protección, está obligada a actuar. La ISAPRE está obligada a informar porque de conformidad al auto acordado sobre recurso de protección, la ISAPRE recibe un oficio, un requerimiento de la respectiva Corte de Apelaciones que le impone la obligación de informar. La ISAPRE no es quien acciona dentro del marco del recurso de protección. La ISAPRE es objeto de un requerimiento de la Corte que le impone sobre el marco del auto acordado, numeral 11, que dice que puede ser objeto de amonestación, multa, y yo entiendo que incluso podría ser objeto de arresto si es renuente a informar. De manera tal que no tiene otra alternativa, el contribuyente no tiene posibilidad de actuar en una forma distinta. La ISAPRE no está litigando aquí, la ISAPRE está informando. Esto no es un juicio cualquiera donde yo decido o no contestar la demanda. Aquí yo estoy obligado a actuar porque se me impone en el marco del recurso de protección la obligación de informar. Y después soy condenado en costas porque cumplo. En definitiva, la obligación de informar gatilla la condena en costas, pero en el marco de un camino del cual yo no puedo decidir si entro o no, porque soy objeto de un requerimiento en el marco del recurso de protección donde no tengo otra alternativa que informar. Tampoco existe posibilidad de comportamiento alternativo por parte de la ISAPRE. Podría decirse, no suban los planes entonces, pero resulta que tampoco, o no le suban a la persona que recurrió, y no es posible no subirle o no adecuarle el plan a la persona que recurrió, porque la ley me obliga a actuar de esa manera. La ley me impide discriminar. Y también, por último, si fuera ese razonamiento, se estaría cercenando el derecho de la ISAPRE a desarrollar su actividad económica respetando las disposiciones legales que la rigen, artículo 19, número 20. La ISAPRE tiene el derecho, y esto no es rebatido ni siquiera por el Servicio de Impuestos Internos, de adecuar los planes de los afiliados. Si lo hace, es porque está actuando dentro del marco legal. Otra cosa serán las consecuencias que tenga, pero debe actuar en términos parejos para todos sus afiliados y esto es lo que le impone la ley, de manera que no existe un comportamiento alternativo respecto de la ISAPRE.
Los criterios, ¿para qué decir? Los criterios, ya me refería a ellos. Los criterios, no existe una norma legal ni una disposición infralegal en la materia. Tampoco esto está vinculado con una finalidad constitucionalmente legítima. Aquí no se va a impedir el alza de los planes a futuro, ni tampoco se pondrá término a la industria del litigio. El único que puede poner término a la industria del litigio y corregir esta situación es el legislador y en particular el Poder Ejecutivo, que tiene la iniciativa en materia legal en este ambiente. Pero la ISAPRE no puede hacer nada al respecto. Se impone además una carga exagerada sobre la ISAPRE. La ISAPRE va a tener que sustentar ahora toda esta industria del litigio, encabezada por oficinas de abogados que dirigen este tema mediante las cartas que se mandan todos los días, y ahora va a tener que soportar, además de las costas, un recargo de más de 1.000 millones de pesos en este caso, con motivo del gasto rechazado. No existen aquí derechos de terceros comprometidos tampoco. Los afiliados ya obtuvieron, ya fueron exitosos en su recurso de protección. La causa de la obligación pasa, en realidad, por una situación que depende de un tercero, que el único que puede poner término a la industria del litigio es el Ejecutivo aquí. Se trata de un marco regulatorio deficiente que este tribunal insistentemente ha propugnado que se corrija, pero no ha ocurrido. Pero finalmente aquí es el Poder Ejecutivo, el mismo llamado a corregir esta situación, el que se está beneficiando del resultado de una legislación deficiente. Porque ahora, a propósito de su propia negligencia en legislar, va a obtener, a través de su brazo recaudador, recursos que van en beneficio de todo el Estado, producto del rechazo de las costas. El mismo que puede corregir esta situación va a obtener un beneficio ahora. Totalmente injusto, y así lo estableció este excelentísimo tribunal en el rol 3146 del 2016, también referentes a derechos de aprovechamiento de agua. En cuanto a la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva en realidad también se ve afectada. La verdad que las costas constituyen un estorbo, un condicionamiento al acceso a la justicia. No cabe duda que los costos de un proceso, las costas personales, no pueden disociarse del tratamiento tributario que tengan estas costas personales. La suma del costo para mi representada, indudablemente van a ser las costas, más el tratamiento tributario que tengan estas costas, más el 35% de impuesto que va a tener que erogar como producto de esto. Deben indudablemente analizarse conjuntamente, puesto que ambos se originan en el ejercicio del mismo derecho, acudir a los tribunales. El tratamiento de las costas constituye un cargo adicional en el ejercicio de este derecho y pasa a ser un estorbo, un condicionamiento, una limitación arbitraria. Se podrá decir aquí que los juicios ya terminaron, que ya nos defendimos, pero eso es un criterio extremadamente reduccionista de lo que entendemos por la tutela judicial efectiva o el derecho a defensa. La capacidad de mi representada, que tiene la certeza de que va a ser condenada, porque así ha ocurrido en costas mientras se mantenga este marco regulatorio, será una consideración que tenga para abordar o no su derecho a defensa. El derecho a defensa se proyecta más allá de estos recursos y más allá de la específica terminación o no de estos procesos. El derecho a la tutela judicial efectiva pervive más allá del proceso. Estamos hablando del acceso global a la justicia. Estamos enfrentando en el marco concreto una industria del litigio ferviente y en pleno auge. Marco regulatorio deficiente, originado en las costas de los abogados que incitan a la tramitación de estos recursos. Se está imponiendo indiscutiblemente un nuevo gravamen al derecho de mi representada. La eventualidad del pago de costas es una consideración que habrá que tener presente para poder decidir si tengo o no derecho a defenderme o si opto o no por ejercer mi derecho. Se encarece más allá de lo razonable el derecho a defensa. Se podrá decir que ya nos defendimos, pero el derecho a defensa debe entenderse en un sentido amplio y más allá del contexto de la gestión subyacente, incluso en la consideración de si puedo o no ejercer mi derecho a defensa. El costo de los procesos, como ha dicho la doctrina española, no puede ser un obstáculo para el ejercicio del derecho a defensa. Es un hecho cierto que los recursos seguirán presentándose día a día mientras se mantenga este deficiente marco regulatorio. Y por lo tanto, el llamado de este tribunal a corregir esta situación que ya se ha hecho en forma reiterada, esta es una nueva oportunidad de reiterarlo, porque de otra manera quedaría en la nada. Paso ahora a referirme también al artículo 76.
El artículo 76 sabemos que dispone que ni el presidente de la República ni el Congreso, en fin, puede revisar los fundamentos o contenido de las resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Don Alejandro Silva Bascuñán, quien fuera mi profesor en el año 79 de un ramo que se llamaba Derecho Político en esa época, en su tratado señala lo siguiente, haciéndose cargo de una situación análoga a este caso. Afirma que la alteración del razonamiento judicial puede importar, y señala, con mayor razón, tal si sucede la variación que quiere imponer el órgano extraño repercute y se proyecta categórica y directamente en la sustanciación de los fallados. Alterar el fundamento de la sentencia, cambiar lo que dice la sentencia, implica también una infracción al artículo 76. Y decididamente el Servicio de Impuesto Interno lo hace y altera el contenido de la sentencia. ¿Por qué? Porque si apreciamos la gestión subyacente, particularmente el escrito donde se hace cargo del traslado de nuestra demanda, de nuestra objeción al rechazo de las costas que se tramita ante el cuarto juzgado tributario, el Servicio de Impuesto Interno señala que la condena en costas importa reconocer, no que reconozcan ni lo que lo digan las sentencias de los recursos de protección, la condena en costas importa reconocer que no hay motivo plausible para litigar. Un pasaje del escrito de traslado del Servicio de Impuesto Interno, si me lo permite el señor presidente. Aun cuando la condena en costa en sede de protección fuere discrecional, objetiva y sin referencia al comportamiento procesal de la ISAPRE, en concreto, igualmente las Cortes apelan a principios generales en materia de costas, en particular a la falta de motivo plausible para litigar, y de ser una facultad absolutamente discrecional, a lo más el tratamiento tributario de las costas personales en sede de protección debería variar dependiendo de las consideraciones que tuvo la Corte para condenar. Esto es, según si la condena se decreta porque no hubo motivo para litigar gasto rechazado o simplemente como resultado de una pura facultad discrecional no habría gasto rechazado. Agrega más adelante, el director del servicio ha procedido a la emisión de los actos reclamados por no haberse acreditado que dichas costas se hubieran impuesto por criterios distintos a los que habitualmente utilizan las Cortes para evaluar y aplicar la carga de soportar las cargas personales del contribuyente. El Servicio de Impuestos Internos aplica los artículos cuestionados entonces, los artículos cuestionados en este requerimiento, sobre la base de que la condena en costas se impone porque carecíamos de motivo plausible para litigar. Y nos agrega además que en caso que no hubiera sido así, debe probar el contribuyente que no se le impuso por carecer de motivo plausible para litigar, invirtiendo abusivamente el peso de la prueba. Señoría excelentísima, ninguna de las resoluciones, más bien el 98% de las resoluciones que acogen los recursos de protección, no dicen que la condena en costas sea por carecer de motivo plausible para litigar. Insisto, las resoluciones no dicen que se condene por carecer de motivo plausible para litigar. Y aquí acude el Servicio de Impuestos Internos, entonces dice, pero usted debió haber sido condenado por carecer de motivo plausible para litigar, porque si lo condenan en costas así habría sido. Pero las resoluciones no dicen eso. Invoca el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil. Artículo 144, que es una norma de carácter general, que señala que cuando la parte haya contado con motivo plausible para litigar, será liberado de la condena en costas. En primer lugar, esto es una norma que libera de condena en costas, no aplicable para liberar de la condena en costas y no para condenar. Pero más allá de eso, esta de ningún modo es la norma aplicable en el recurso de protección. ¿Y por qué lo digo? Porque el recurso de protección contempla normas propias en materia de condena en costas. El recurso de protección, en el auto acordado de la excelentísima Corte Suprema, señala que tanto la Corte de Apelaciones, y lo reproduzco textualmente, como la Corte Suprema, cuando lo estimen procedente, podrán imponer la condenación en costas. No habla de carecer de motivo plausible para litigar. Y aquí conecto con lo que dije anteriormente. Para carecer de motivo plausible para litigar, yo tendría que estar actuando voluntariamente dentro del marco del recurso de protección, haber presentado una demanda infundada, haber litigado infundadamente defendiéndome. Pero aquí lo único que hago es informar porque me ordenaron informar. ¿Cómo voy a haber litigado de mala fe si simplemente me invitaron o me incorporaron bajo apercibimiento legal?
de multa y de todos los apercibimientos que contempla el numeral 11 del auto acordado a incorporarme a este proceso. Por lo tanto, es del todo razonable que el auto acordado no contenga una consideración a la carencia o no de motivo plausible para litigar. Más aún, la decisión de condenar en costas pasa a ser discrecional de las Cortes. Su señoría, voy a dejar en poder de este excelentísimo tribunal 4 fallos a modo ejemplar donde no viene la condena en costas por estos motivos. Pero además, incluso en casos de votación dividida, somos condenados en costas, lo que no podría tener lugar en ningún caso si fuera carencia de motivo plausible para litigar, porque sabemos que en caso de votación dividida no aplica la condena en costa, si ese fuera el criterio, y así todo se nos condena, porque confirma que el criterio para condenar en costa no es la suficiencia o carencia de motivo plausible para litigar. Su señoría, se nos impone la condena en costa por motivos que no se explicitan en las sentencias. Por lo tanto, si el Servicio de Impuestos Internos desea incorporar la consideración de la condena por otros conceptos, en definitiva, se está infringiendo el artículo 76, alterando el fundamento de la sentencia. Excelentísimo tribunal, para concluir, nos encontramos evidentemente ante un marco regulatorio deficiente. Marco regulatorio que está estimulado o aprovechado sustancialmente por oficinas de abogados que desvirtúan el ejercicio de la profesión, lo cual tampoco puede ser avalado por este excelentísimo tribunal. Estas cartas que cotidianamente recibimos, que se identifican con clientes que el abogado no conoce ni va a conocer nunca, que se tramitan por volumen en todas las cortes, que existe una secretaría especial para tramitarlas, que a los abogados se les gira por internet su plata y tienen sus cuentas corrientes registradas en las cortes para que se les hagan los traspasos de las costas automáticamente, que comparten las costas con los abogados. Esta es una peculiaridad. Si se dice el concepto de gasto necesario o no, cuando se viene un alegato se habló de las flores o el agua mineral. Bueno, la verdad que esto es mucho más grave, porque yo podré decidir si compro o no compro agua mineral para una empresa y lo decidirá, y el Servicio de Impuestos Internos legítimo o ilegítimamente podrá cuestionarlo. Pero aquí yo no decido si voy al recurso de protección, yo no decido si pago o no las costas. Y aquí yo soy llevado forzadamente a estos recursos. ¿Y por qué? Porque el marco regulatorio me obliga a alzarle a todos el plan en la misma manera, a revisarlo de la misma manera. Por más que yo no quiera revisárselo al señor Juan Pérez, voy a tener que alzárselo, adecuárselo, porque el marco regulatorio me obliga, de manera tal que el recurso de protección es algo que va a suceder de todas maneras. Una última consideración, veo que estoy terminando, pero es medio minuto. Aquí, si aislamos los efectos constitucionales, podrán verse por separado. La carga exagerada del tributo, por un lado, por separado, y por otro lado, la disuasión a poder actuar ante los tribunales o afectar la tutela judicial efectiva. Pero sumados ellos, además, constituyen un gravamen inaceptable. No puede hacerse un reduccionismo de los efectos por separado. Deben considerarse porque el total es el efecto que impacta sobre mi representada. Solicito entonces se acoja el presente requerimiento, señor presidente, su excelentísimo tribunal, y voy a dejar a disposición del tribunal los fallos que mencioné, más una minuta de mi alegato para cada uno de los miembros del tribunal. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. A continuación, por la ISAPRE Cruz Blanca, en la causa ROL 4097, tiene la palabra don Arturo Selman Nahum, hasta por 30 minutos. Adelante. Muchas gracias. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en representación de ISAPRE Cruz Blanca, con el objeto que se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad respecto de los artículos 21, 33 número 1 letra G y 31 inciso primero de la Ley sobre Impuesto a la Renta, todos en la parte y en el sentido que se señalará a lo largo del presente alegato, por resultar en la gestión pendiente contrario a una serie de garantías constitucionales que serán desarrollados durante el presente alegato. Me gustaría señalar a este excelentísimo tribunal que yo voy a enfocar el alegato, lo voy a dividir en brevemente algunos antecedentes de hecho, sin perjuicio de la excelente exposición del señor relator. Me gustaría también referirme al ordinario 137 del 22 de agosto del 2016 y por qué es importante conocerlo sin perjuicio que no es el ordinario que se encuentra requerido en estos autos, y después voy a explicar detalladamente las normas tributarias que resultan aplicables en la gestión pendiente para finalmente referirme a las garantías constitucionales infringidas. En primer término, es importante tener en consideración que todo esto inició con un programa de fiscalización de la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos.
Ese programa de fiscalización, que era selectivo y destinado a las ISAPRES, tenía por objeto, y paso a citar muy brevemente, con la autorización del señor presidente, el correcto tratamiento tributario como gasto rechazado afecto al artículo 21 de la Ley de la Renta respecto de las costas personales a que resulta condenada ISAPRE Cruz Blanca por el alza de los planes de salud. Es decir, el plan de fiscalización estaba destinado única y exclusivamente a ver el tema de las costas personales, por este caso en particular, y si se le había aplicado el impuesto sanción del artículo 21. Dentro de este proceso de fiscalización se emitió una notificación a mi representada, notificación que fue respondida en tiempo y forma, se le emitió una citación del artículo 63 del Código Tributario, que lo que busca es que el contribuyente aclare, rectifique, amplíe o confirme su declaración de impuestos. Bueno, mi representada confirmó su declaración de impuestos y acompañó todos los antecedentes que le fueron requeridos. Producto de este proceso de fiscalización, y dado que el Servicio de Impuestos Internos mantuvo su postura, emitió las liquidaciones 120 a 122 y 125 a 128, en que se establecieron diferencias de impuestos de conformidad al artículo 21 de la Ley de la Renta por más de 1.600 millones de pesos, que incluyó los reajustes, multas e intereses a la fecha de la notificación, sumadas más de 3.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que dicen las liquidaciones? Muy brevemente, para que podamos entender el contexto del problema. Las liquidaciones dicen: el artículo 31, inciso primero de la Ley de la Renta tiene los requisitos que debe cumplir un contribuyente para rebajar los gastos. Y el Servicio de Impuestos Internos considera que mi representada, en lo referente a las costas personales, no cumple solo uno de esos requisitos. ¿Y cuál es ese? Que sea necesario. Nosotros solamente estamos impugnando la palabra necesario. No necesario para producirla, solo necesario. El Servicio de Impuestos Internos, complementando su argumentación, dice: cuando ustedes lo condenan en costa, y como dijo el abogado de Vida 3, además de lo anterior, no solo estamos condenando en costa, sino que además lo que ocurre es que usted, cuando el tribunal dice que no hay motivo plausible para litigar, esto es sinónimo de una conducta de mala fe. Yo no me voy a meter en el tema si es o no mala fe, si esa es la interpretación o no correcta, porque es una interpretación de qué son las costas. Lo importante es que el servicio mantiene esa postura. La condena en costa es mala fe. Y como es mala fe, ¿y por qué lo digo que es mala fe? Porque el servicio dice que es mala fe. Porque el artículo 21 es una norma sanción, que lo que busca al final del día es regular este tipo de cosas, aplicar un impuesto sanción a conductas reprochables. Entonces, haciendo este silogismo de que no se cumple un requisito y además habría mala fe, termina por concluir que hay que aplicar el artículo 21 de la Ley de la Renta. Mi representante interpuso reclamo tributario, el cual se encuentra actualmente en el cuarto Tribunal Tributario de Habanero. El Servicio de Impuestos Internos evacuó el traslado y actualmente se encuentra suspendido este proceso, producto del requerimiento de inaplicabilidad. Dicho lo anterior, me gustaría hacer una aclaración previa referido al ordinario 137 del 22 de agosto del 2016. Esta parte no está requiriendo la inaplicabilidad de ese ordinario. Tampoco se está reclamando en sede jurisdiccional este ordinario, pero es importante conocer el contexto por cuanto el proceso de fiscalización es complejo. Tiene un programa de auditoría, hay eventualmente consultas internas entre las distintas subdirecciones del Servicio de Impuestos Internos para luego culminar en un proceso de auditoría selectivo que termina en una liquidación. Entonces, este ordinario es importante conocerlo para entender por qué se gestó o cómo se gestó esto y sobre todo contra quién está dirigido este programa de fiscalización. Para entender el origen de este ordinario 132 del 22 de agosto del 2016, hay que remontarnos al 2014. La Subdirección de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos del año 2014, revisando los estados financieros de la ISAPRE, consideró o se dio cuenta de que la ISAPRE estaban rebajando como gasto las costas personales que eran condenadas por las alzas de los planes de salud respecto a los recursos de protección interpuestos por sus afiliados. Y redactó un memorándum y se lo envió a la Subdirección Normativa, que es el área técnica del Servicio de Impuestos Internos que puede absorber consultas tanto de funcionarios internos como de los contribuyentes. La Subdirección Normativa, unos meses después, respondió y señaló en no más de 2 páginas, y paso a citar muy brevemente con la autorización del señor presidente: los desembolsos en que incurran las ISAPRES para pagar las costas determinadas por sentencia judicial no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley de la Renta, pues no se trataría de un gasto necesario para producir la renta. Es decir, la Subdirección Normativa concluyó en los mismos términos que la Subdirección de Fiscalización. Producto de lo anterior, la Subdirección de Fiscalización, que es la que inicia los planes de fiscalización, le envió un plan de fiscalización a la Dirección de Grandes Contribuyentes, y el plan de fiscalización se llamaba así: gastos rechazados, artículo 21, inciso primero, ISAPRES, año 2015. Es decir, este es un plan de fiscalización única y exclusivamente destinado a las ISAPRES. Y respecto de gastos rechazados del artículo 21, inciso primero, relacionado claramente con las costas. Pues bien, la Dirección de Grandes Contribuyentes dio cumplimiento a este programa de fiscalización y fiscalizó a todas las ISAPRES, y en particular a mi representada. Lo llamativo de esto es que unos meses antes de emitir las liquidaciones, y pese a que ya tenía la opinión del subdirector de fiscalización y el subdirector normativo, el director de Grandes Contribuyentes
solicitó, tomó la precaución de que la máxima autoridad de impuestos internos, es decir, el director de impuestos internos, confirmara el criterio de la subdirección de fiscalización y de la subdirección normativa, y eso lo hizo mediante un oficio interno, el oficio número 32, de fecha 29 de junio del 2016. Ese es el origen del famoso ordinario 137 del 22 de agosto de 2016, que es un ordinario que emitió el director de impuestos internos, en que señala que las costas personales referidas a las ISAPRES son gastos rechazados y que ese criterio aplica única y exclusivamente respecto de las ISAPRES. No puede pasarse por alto que las liquidaciones de impuestos que se emitieron a todas las ISAPRES, y en particular a mi representada, se emitieron solo 8 días después de que se emitió este ordinario 137. Entonces llama la atención que al momento que se emitieron estas liquidaciones, por ejemplo, se haya publicado en la página web del Servicio de Impuestos Internos una noticia que dice: Servicio ratifica criterio histórico referido a los gastos rechazados por costas personales. Llama la atención que se diga que es un criterio histórico, primero, si en todos los años anteriores las ISAPRES siempre rebajaron las costas y nunca fueron cuestionadas, y además que a lo menos se nota que hubo cierta discusión a nivel interno del Servicio de Impuestos Internos. Todos tuvieron la misma decisión final, pero se demoraron cerca de 2 años y intervino la subdirección de fiscalización, la subdirección normativa, el director de grandes contribuyentes y el director del Servicio de Impuestos Internos. Todas esas autoridades intervinieron en este proceso de fiscalización. Dicho lo anterior, a continuación me voy a referir a los preceptos legales impugnados y en primer término tengo que hacer una breve precisión temporal. Dentro de las normas impugnadas, que son el artículo 31, inciso primero, 33, número 1, letra G, y artículo 21 de la Ley de la Renta, el artículo 21 de la Ley de la Renta sufrió una modificación legal el año 2013, por la Ley 20.630. Entonces, como los años que se están fiscalizando a mi representada son los años 2012, 13 y 14, el artículo 21 aplicable al caso de mi representada en particular, desconozco los de los demás ISAPRES, pero el caso de mi representada es el artículo 21 con una redacción vigente al 2012 y un artículo 21 vigente con la redacción los años 2013 y 2014. Por eso que en el requerimiento de inaplicabilidad, si ustedes revisan, van a poder ver que se denuncia la infracción del artículo 21 con 2 redacciones distintas, sin perjuicio que para efectos prácticos el hecho grabado cuestionado que está ahí es el mismo. Hay una diferencia más bien de los incisos. Antes está en el 21 inciso primero y ahora pasó a regularse el literal primero. Hecha esa precisión temporal, me gustaría referirme en extenso al artículo 31 inciso primero, que a juicio de esta parte es el centro del conflicto. Aun cuando hay otras normas impugnadas, la eventual inaplicabilidad o no de la palabra necesario presupone o no la aplicación del artículo 33, número 1, letra G, y del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. El artículo 31 regula, el inciso primero, los requisitos que debe cumplir todo gasto para rebajarlo de la renta líquida imponible. Pero antes de explicar el artículo 31 en profundidad, me gustaría hacer una breve explicación de lo que es la renta líquida imponible. La renta líquida imponible es aquel mecanismo que establece la Ley de la Renta en los artículos 29 al 33. Los contribuyentes que determinan renta efectiva con contabilidad completa, que para términos simples podemos entender que son la mayoría de las empresas de este país, aun como pueden haber excepciones, no es llegar y tributar sobre lo que yo gané, sobre el ingreso, sobre lo que recibí, sino que yo tengo que hacer un mecanismo. Primero tengo que irme al artículo 29, los ingresos. La empresa tiene que reconocer el ingreso bruto. Después tiene que rebajar los costos, no los gastos, los costos. Por ejemplo, si yo compro un lápiz en 5.000 pesos, después lo vendo en 10.000 pesos, yo no tengo que tributar sobre los 10.000 pesos, porque tengo un costo asociado. Voy a tener que tributar sobre el margen, sobre los 5.000 pesos. Con ese ejemplo simple, uno entiende más o menos lo que es el ingreso y el costo. Pero además, la renta líquida imponible permite rebajar los gastos. Y ahí es donde entra en aplicación el artículo 31, inciso primero, que es un artículo que contempla 5 requisitos. No estamos hablando acá solamente de la necesidad del gasto. El artículo 31, inciso primero dice que para poder rebajar un gasto, este debe ser necesario. No se tiene que haber rebajado previamente como costo, evidentemente, porque si no se rebaja 2 veces. Tiene que encontrarse pagado o adeudado. Tiene que ser del ejercicio comercial respectivo y además debe acreditarse fehacientemente ante el Servicio de Impuestos Internos. Por lo mismo, leyendo el artículo y entendiendo estos requisitos, esta parte solo está solicitando que se declare la inaplicabilidad de la palabra necesario. Y en ese sentido es importante despejar algunos fantasmas o inquietudes. Se ha señalado en algunas presentaciones del Servicio de Impuestos Internos respecto de otros requerimientos del mismo término, que habría un contrasentido en solicitar la inaplicabilidad del artículo 31, porque si se declara inaplicable, la propia parte no podría rebajar sus gastos, porque no tendría norma para rebajar los gastos.
y eso no es efectivo, porque el artículo 31 sigue existiendo. Lo único que se le va a eliminar es la palabra necesario. De hecho, si me permite leer, señor presidente, el artículo en particular quedaría así de declararse inaplicable la palabra necesario. La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados adeudados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eliminando la palabra necesario, la norma que deduce los gastos sigue existiendo. Y en segundo término, que esta palabra necesario, aun cuando claramente es un elemento abierto, una cláusula abierta o que permita algún grado de subjetividad, para el caso en particular, la gestión pendiente de mi representada, se genera la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Aquí no estamos abriendo una puerta de que al declararse esta palabra inaplicable, todos los demás casos respecto de cualquier otro gasto va a significar que se debe declarar inaplicable. Y por un simple hecho, por el marco que regula la ISAPRE, que perfectamente explicó el abogado de Vía 3, al que me remito para no remitir lo mismo, a propósito de la obligación de la ISAPRE de subir a todos el mismo plan, y además considerando que esa subida del plan genera mayores ingresos. Aquí lo que se está obviando es que cuando yo subo el plan y se lo subo a todos por igual, la ISAPRE gana más, y si gana más, paga más impuestos. ¿Cómo va a ser posible que uno de los gastos asociados a esa subida del plan, que es el gasto por costas personales, esté sujeto a un impuesto sanción? No tiene ni un sentido. Eso es lo primero que me gustaría que quede claro. Ahora, habiéndose hablado del artículo 31, inciso primero, esta parte es un análisis histórico, y lamentablemente el análisis histórico no nos permitió desentrañar qué es o qué quiso decir el legislador con la palabra necesario. Si uno se remite a la ley del decreto ley 824 de 1974, que es donde está regulada actualmente la ley de la renta, no hay ningún acta o registro de lo que quiso decir el legislador al momento de emitir ese decreto ley. Pero si uno se va hacia el pasado y llega incluso a la primera ley de la renta en Chile, en 1924, llegamos a la ley 3.996, que en el artículo 18 incorporó por primera vez la palabra necesario, en los mismos términos que el actual artículo 31, inciso primero, sin señalar ningún grado de objetividad. Incluso más, la propia Cámara, en la revisión de la acta ordinaria y extraordinaria de la Cámara de Senadores y Diputados de esa ley, no existe ningún elemento que permita dilucidar qué es lo que se quiso decir realmente con la palabra necesario. Esa palabra necesario se fue trasladando de ley en ley, en el decreto ley 755 en el artículo 20, hasta llegar a 1964 con la ley 15.564, que es el actual artículo 31, inciso primero. O sea, la ley de la renta de 1964, en su artículo 25, es la misma redacción actual del artículo 31, inciso primero. Y a la fecha no hay ningún antecedente ni ningún acta que permita dilucidar qué es lo que quiso decir el legislador con la palabra necesario. Pero eso no quiere decir que se deba declarar la palabra necesario inaplicable para todos los casos en general, sino que para el caso en particular de mi representada, producto de esta situación especial en que debe subir los planes de salud, porque es la única forma de hacer frente a los mayores costos, pero a la vez, al hacer esta subida de los planes de salud, sea cual sea la actitud que adopte, va a terminar condenado en costas. Ya sea que informe y diga que no corresponde el alza, o que corresponde el alza, sea que informe y se allane, la condenan en costa igual. Y si no informa, le sacan una multa, y esa multa va a ser un gasto rechazado, porque efectivamente todos comprenderán que si uno no cumple lo que la ley señala, un tribunal de la República lo obliga a informar y no informe, le cursan una multa, claramente que eso debiera ser un gasto rechazado, porque hay un actuar negligente. Entonces, si hay un actuar negligente, hay gasto rechazado. Si hay un actuar diligente e informo, hay gasto rechazado, o sea que me allane o no me allane. Eso es muy importante tenerlo presente. Dicho lo anterior, me gustaría también hacer la relación con el artículo 33, número 1, letra G, y el artículo 21 de la Ley de la Renta. Yo dije que el artículo 31 es la norma madre para entender este conflicto tributario y constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 33 de la Ley de la Renta establece una serie de agregados en la renta líquida imponible. Son normas tributarias. Por ejemplo, señala que los sueldos de los cónyuges o hijos menores de 18 años que incurren en una sociedad de personas va a ser gasto rechazado. Da lo mismo si la cónyuge efectivamente trabaja, si es muy importante o no en la empresa. Es una regla tributaria. Eso es para entender estos agregados que establece la ley desde un punto de vista tributario. Uno de esos agregados es el artículo 33, número 1, letra G, que se remite al artículo 31. ¿Qué es lo que dice el 33, número 1, letra G? Y es lo que esta parte solicita se declare inaplicable. Las cantidades que no autoriza el artículo 31 deben agregarse en la renta líquida imponible. Ya dijimos que el artículo 31 tiene requisitos. Si no se cumple uno de esos requisitos, el artículo 33, número 1, letra G, nos dice que hay que agregarlo. Es decir, no podemos rebajarlo como un gasto del ejercicio válido para producir renta. Y de ahí nos trasladamos al artículo 21 de la Ley de la Renta. Este artículo 21 merece especial atención, porque el artículo 21 históricamente es una norma de control, que en palabras del Servicio de Impuestos Internos es derechamente una norma antielusiva. ¿Por qué? Porque con la nueva norma general antielusión que se dictó,
esta norma solamente va a aplicar cuando no hay normas particulares y antielusivas, y el Servicio de Impuesto Interno en sus circulares ha señalado que el artículo 21 vendría a ser una norma antielusiva especial, es decir, una norma de control, que lo que en realidad está buscando es evitar que los contribuyentes con maniobras fraudulentas retiren de forma encubierta utilidades. Eso es lo que busca el artículo 21, sin prejuicio que este artículo 21 ha ido mutando en el tiempo, se ha ido sofisticando y se le han ido agregando otros hechos gravados, como la tasación, por ejemplo. Cuando a un contribuyente lo tasan, la sanción hoy en día también es el artículo 21 de la Ley de la Renta. Pero el origen histórico del artículo 21 es ese, es una norma de control. El hecho grabado del artículo 21, ¿cuál es? ¿Y por qué? ¿Y cómo hacemos este nexo entre el artículo 31, inciso primero, 33, número 1, letra G, y artículo 21? El hecho grabado del artículo 21, ¿qué es? Dice, todas las partidas del artículo 33, número 1, que constituyan desembolsos efectivos de dinero, deberán afectarse por este impuesto sanción del 35%. Entonces ahí está el nexo de las tres normas. Tenemos el 31, inciso primero, que tiene los requisitos del gasto. El 33, número 1, que tiene una serie de agregados y dentro de los cuales está la letra G. Y esa letra G es la que dice que si no se cumple algún requisito del 31 se tiene que agregar. Y a su vez el artículo 21 de la Ley de la Renta, que dice que todas las partidas del 33, número 1, incluida por supuesto la letra G, que suponga un desembolso efectivo de dinero, se le debe aplicar el impuesto sanción del artículo 35 de la Ley, del impuesto sanción tasa 35% sobre este desembolso efectivo. Entonces, dicho lo anterior, uno puede comprender que estas tres normas, puede uno hablar de una deficiencia técnica legislativa, que uno se empieza a remitir de una norma a otra, que el artículo 21 se remite al 33 número 1 y el 33 número 1 se remite al 31 inciso primero, pero al final del día por eso se denuncia la inaplicabilidad de estos tres preceptos. Sin prejuicio en términos prácticos, de inaplicarse la palabra necesario, no llegamos a aplicar ni el artículo 33 número 1 letra G ni el artículo 21 de ninguna forma. Dicho lo anterior, ahora me voy a referir brevemente a la infracción de las normas constitucionales. ¿Y por qué digo brevemente? Porque este excelentísimo tribunal ha escuchado los alegatos del abogado de ISAPRE Vida 3 y de los alegatos anteriores, de los requerimientos anteriores, pero a mí me pareció importante que quedara claro la norma tributaria, porque la norma tributaria es bastante compleja y hay que entender bien el conflicto al caso particular, a la gestión pendiente. En este caso, cuando por ejemplo nosotros denunciamos la infracción del 19 número 2, que esto es la igualdad ante la ley. ¿Por qué decimos que se vulnera la igualdad ante la ley? Este excelentísimo tribunal sabe mejor que esta parte que la igualdad ante la ley no quiere decir que no se puedan hacer eventualmente diferencias, pero esas diferencias, como ha desarrollado en la jurisprudencia este excelentísimo tribunal, requiere tener algún grado de criterio razonable detrás. Es decir, si hay un criterio razonable, si hay dos personas en una misma situación, aun cuando debieran tener la misma consecuencia jurídica, es posible hacer alguna diferenciación. Pero cabe preguntarse si en este caso hay un criterio razonable, porque al final del día, lo que se está haciendo con la postura del Servicio de Impuesto Interno y con la aplicación del 31 inciso primero, 33 número 1 letra G y 21 a la gestión en particular, es que se está haciendo una desigualdad o se está infringiendo la garantía de la igualdad únicamente por el hecho de ser un ISAPRE. Esto queda graficado o queda acreditado, justamente por eso expliqué el origen del ordinario 137 y de los memorándum de la Subdirección de Fiscalización y Normativa. Todo esto es un plan selectivo para las ISAPRES. Por lo tanto, si hay una condena en costa por una condena en costas personales, por recursos de protección interpuestos, solo se va a hacer gasto rechazado cuando se trate de un ISAPRE. Y eso se relaciona con el artículo 19, número 26, la esencia de los derechos, porque no solo tiene que haber un criterio de razonabilidad, tiene que haber objetividad. Y no puede ser objetivo solamente mirar al sujeto. No puede ser porque un sujeto sea un ISAPRE, le vamos a aplicar un criterio y a los demás contribuyentes eventualmente le vamos a aplicar otro criterio. Eso es lo que no puede ser y por eso es que esta parte señala que se vulnera el artículo 19, número 2, relacionado con el número 26. En lo referente al artículo 19, número 3, el catálogo implícito de derechos que ha reconocido este excelentísimo tribunal en su jurisprudencia incorpora la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Es decir, tanto la tutela judicial efectiva como el debido proceso forman parte del artículo 19, número 3. En ese sentido, este excelentísimo tribunal ha entendido por debido proceso aquella función constitucional de resolver conflictos jurídicos con efecto cosa juzgada en resguardo de la plena eficacia del Estado de Derecho y las garantías fundamentales. Por su parte, la tutela judicial efectiva es un derecho prestacional que obliga al Estado a proteger el igual ejercicio de los derechos de las personas ante la justicia.
Esta tutela judicial efectiva se encuentra íntimamente relacionada con el derecho a acceso a la justicia. Y ahí es donde hay una garantía constitucional reconocida por este excelentísimo tribunal que se ve vulnerada de forma severa de acuerdo a la aplicación del artículo 31, inciso primero, en la gestión pendiente. ¿Por qué? Porque aquí, insisto, no estamos señalando que el artículo 31, inciso primero, en la palabra necesario debe ser declarado inaplicable para todos los casos, aun cuando la norma en cuestión es abierta, uno no puede decir que es un criterio objetivo, es una norma abierta y subjetiva. En los demás casos podrá verse caso a caso si corresponde o no corresponde, pero en este caso en particular de la ISAPRE, en la gestión pendiente, sin lugar a dudas se vulnera la garantía constitucional. ¿Por qué? Y esto es muy importante, y ahí voy a repetir un poquito lo que señaló el abogado de Vía 3. La ISAPRE tiene la prerrogativa legal de subir los planes de salud. El hecho de que el plan esté pactado en UF no tiene nada que ver, porque el plan está pactado en UF, pero al final del día lo que permite la ley es subir los planes de salud justamente por los mayores costos de las clínicas, el valor hora médico sube todos los años, el valor cama sube todos los años, la hotelería de las clínicas sube todos los años, los remedios suben todos los años, y no necesariamente por el IPC. Por lo tanto, es por eso que la ley permite esta subida de los planes, si no, no estaría regulado en la ley. En el contexto que la ley permite subir los planes y que todos los años hay un aumento de costos, es que el ISAPRE, como bien señaló el abogado precedentemente, no puede discriminar. La ley le impide seleccionar qué contribuyentes vamos a subir el plan y a cuál contribuyente no le vamos a subir el plan. Es decir, supongamos que el ISAPRE tuviera perfectamente claro qué personas interponen recurso de protección. No puede elegir y no subirle el plan a esa persona. Tiene que subírselos a todos, parejos por igual. Entonces, está utilizando una prerrogativa legal, subir los planes. Sube los planes y hay algunos afiliados que no están contentos por la subida del plan y van a interponer un recurso de protección. Perfecto. Interponen ese recurso de protección. Al interponer ese recurso de protección propiamente tal, la ISAPRE solo tiene una actitud legal válida, informar. Porque un tribunal de la República lo apremia a informar. Si no informa, le van a cursar una multa. Si le cursan una multa, va a ser gasto rechazado esa multa. Y además se va probablemente a resolver el recurso de protección prescindiendo del informe y lo van a condenar en costa de igual. Esa sería la opción 1, no informar. Informa. Si informa tiene dos opciones. Informa señalando que no corresponde que se acoja el recurso de protección, que es lo que hacía mi representada por lo menos en el pasado, o una segunda alternativa, allanarse. Allanarse es la expresión máxima de buena fe. No se dilata el proceso y se le da la razón al actor. Pues bien, en el último tiempo mi representada se ha allanado a los recursos de protección de los afiliados y en el 95% de los casos la condenan de todas formas en costa. ¿Por qué? Porque el autoacordado de los recursos de protección permite efectivamente que se siga, la condena en costa depende de la discreción al final del día de los ministros de la Corte de Apelaciones respectivas. Es decir, la ISAPRE sube el plan porque la ley se lo permite. Se allana cuando recurren y pese a eso la condenan en costa. Entonces el derecho a acceso a la justicia no puede entenderse solamente como la facultad de ir al tribunal y presentar el informe, ya sea controvirtiendo la postura o allanándose. Tiene que tener, no puede ser que ese derecho de acceso a la justicia tenga implícito un costo patrimonial, porque lo que está ocurriendo hoy en día es que hay un costo patrimonial implícito, un gasto rechazado. Este gasto rechazado, que aplica para un montón de circunstancias, pareciera estar creándose un impuesto especial para la ISAPRE. Porque solo las ISAPRE se van a poder ver vistas respecto de este impuesto artículo 21, porque solo las ISAPRE son condenadas en costa por el alza de los planes de salud. Entonces, es un impuesto que va a ocurrir o se va a generar independiente de la postura que adopte la ISAPRE. Si la ISAPRE no informa, artículo 21 por la multa eventualmente y por la condena en costa. Si informe se opone, artículo 21 por la condena en costa. Si se allana, artículo 21 por la condena en costa. Entonces, claramente hay una vulneración al acceso a la justicia. Pareciera ser que la ISAPRE tiene que pagar plata por litigar o por dar respuesta, porque al final del día eso, tiene un impuesto especial al litigio. Si es que entendemos que están litigando, porque en estricto rigor es un informe, pero por el hecho de concurrir en la Corte de Apelaciones van a tener que pagar un impuesto del artículo 21. Y eso claramente no corresponde ni se adecúa a la garantía constitucional del artículo 19, número 3. Por eso decimos que es para la gestión pendiente. Es la palabra necesario. En ese caso, si permite arribar a este tipo de aplicación, claramente es inaplicable por inconstitucionalidad y debe así declararlo este tribunal. A continuación, me voy a referir a la vulneración al principio de reserva legal de los tributos o principio de legalidad tributaria. Este excelentísimo tribunal en su jurisprudencia ha analizado de forma lata
que este principio de legalidad tributaria está regulado en el artículo 19, número 20, en el artículo 63, número 14 y 65, inciso cuarto, número 1. En ese sentido, el principio de legalidad tributaria a lo que apunta es que solo a través de una ley se puede crear, modificar o extinguir un tributo. Esto se relaciona mucho con la potestad tributaria, que es esta facultad unilateral del Estado de crear, modificar o suprimir un tributo o una exención, esta facultad que es abstracta, que es irrenunciable. Pero esta potestad tributaria tiene límites, y uno de esos límites es justamente el principio de legalidad. Y el principio de legalidad, de acuerdo a la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, no solo requiere que el impuesto esté creado por ley, evidentemente, que es iniciativa exclusiva del presidente de la República, sino que además que los elementos de la obligación tributaria, ¿cuáles son estos elementos de la obligación tributaria? Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho imponible o hecho grabado, base y tasa. Esos 5 elementos de la obligación tributaria tienen que encontrarse delimitados correctamente en la ley. Y en este caso, ¿por qué decimos que se infringe el principio de legalidad tributaria? Porque el artículo 21 de la Ley de la Renta, que es este artículo que permite realizar el impuesto sanción, tasa 35%, aun cuando contiene un hecho grabado bien delimitado, porque ¿cuál es el hecho grabado del artículo 21? La partida del artículo 33, número 1, que constituyan desembolsos efectivos de dinero. Eso es efectivo, está bien delimitado el hecho grabado. El problema es que este 33 número 1 nos remite al 33 número 1 letra G. Y el 33 número 1 letra G que dice que se deberán agregar las cantidades que nos autoriza el artículo 31. Entonces nos remite de nuevo ahora al 31. Y el 31 inciso primero tiene estos 5 requisitos que yo expliqué. Y llegamos a la palabra necesario. Entonces al final del día se termina en que se le aplica un impuesto sanción a mi representada en circunstancia de que el origen de ese impuesto sanción va a ser si se aplica o no se aplica la palabra necesario. Claramente pareciera que la palabra necesario, al ser una cláusula abierta, un enunciado global, no cumple los presupuestos para aplicar un impuesto sanción. Ya es grave, o podría entenderse discutible, de que la norma que regula los gastos tenga alguna norma abierta, con un enunciado global. Pero más grave todavía es que es un impuesto sanción, que históricamente ha estado destinado a evitar el retiro encubierto de utilidades, tenga dentro de su hecho grabado, por vía de la remisión de las normas, la aplicación o aplicación de la palabra necesario. Finalmente, me voy a referir muy brevemente al principio de igualdad y proporcionalidad de los tributos. Muy brevemente, esto está regulado en el 19, número 20, 26 de la Constitución Política de la República. Y esto es muy simple. El artículo 19, número 20, señala o resguarda o asegura a todas las personas la igualdad en los tributos y la igualdad en las cargas públicas. Y asimismo prohíbe los tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. En este caso en particular, el artículo 19, número 20, nos da parámetros. Nos dice que, por ejemplo, se va a poder hacer diferenciaciones por la progresión de las rentas. Es decir, no todas las personas pagan los mismos impuestos. El que gana más paga un poquito más, el que gana menos paga un poquito menos. En este caso, la diferencia pareciera ser objetiva o razonable. Progresión de la renta, lo señala la Constitución. Pero aquí, al final del día, se está haciendo una diferencia no por la progresión de la renta, por el sujeto, por el solo hecho de ser un ISAPRE y por el solo hecho de ser condenado en costa en recursos de protección, va a tener que pagar el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, un impuesto sanción del 35%. Lo que a juicio de esta parte transforma esto en un impuesto específico a la ISAPRE. Por mucho que es un impuesto que se puede aplicar a cualquier otro contribuyente, dadas las condiciones particulares en que se está aplicando, es un impuesto especial para la ISAPRE, que lo transforma en un impuesto absolutamente desproporcionado y injusto. En razón de lo señalado precedentemente, vengo a solicitar se declare la inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad de los artículos 21, 33, número 1, letra G, y 31, inciso primero de la Ley de la Renta, todos y en la parte en el sentido que se señaló respecto de la gestión pendiente seguida en el cuarto Tribunal Tributario por resultar contrario a las garantías constitucionales previamente explicadas. Muchas gracias. Gracias a usted. El tribunal va a hacer un receso de 10 minutos para, a la hora exacta, recuperar el tiempo la abogada del Servicio de Impuestos Internos.